Ya están aquí Fernando Chino Navarro, está también Hernán Lombardi. ¿Cómo les va? Yo estaba escuchando a Alejandro, es verdad, 40 años de democracia, vamos a cumplir este año y nosotros todos fuimos protagonistas de esa época, ¿no? Y llegamos a los 40 años de democracia con una pelea importante en torno a la justicia de la Corte Suprema. ¿Por qué ustedes quieren el juicio político a la Corte? Bueno, buenas noches, felicidades. Igualmente. Veo uno en el ritmo del programa. A veces ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Chino. A mí me parece que hay un conflicto político que no se puede negar en el marco de los poderes de la Constitución, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, obviamente, está integrado por oficialismo y oposición. Y creo que la Corte ha cometido un error serio, grave. El fallo, donde ni siquiera es un fallo definitivo, es una medida cautelar donde le transfiere a la ciudad un porcentaje de recursos que está en litigio entre la nación y la ciudad, con una sentencia infundada, hace que sea absolutamente razonable todos los pasos que dio el presidente. Primero diciendo que era una sentencia incumplible, planteó su recusación, planteó la revisión del fallo, y decisiones que se vienen acumulando en el último tiempo en el Consejo de la Magistratura y este fallo en cuestión hace que el bloque de diputados oficialistas en el Congreso plantee un mecanismo que es constitucional, que es el juicio político, no es un golpe a la democracia, no es un atentado contra el derecho, todo lo contrario, es recurrir a un mecanismo de la Constitución para buscar curar, sanar esta situación, espero que en el marco de la mayor racionalidad, sentido común, porque convengamos que para los políticos es un tema de agenda, para las personas que los miran no está entre sus primeras 10 prioridades. Hernán, bueno, y ustedes ya han planteado que no van a dar, por lo menos en el recinto, en comisión, si ellos consiguen el quórum, van a dar debate, están de punta contra este proyecto. Bueno, es que no es un proyecto, vamos a lo conceptual. Las sentencias justamente no son opinables en este sentido. Podrán ser opinables en una mesa, pero no es opinable desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, las sentencias están para ser acatadas. Yo voy a recordar, permíteme recordar que al inicio del gobierno de Mauricio, una sentencia que financieramente complicaba mucho el gobierno, que era la cuestión de coparticipación federal, que era reponer a 3 provincias la coparticipación federal, y eso se va a extender a 24, y nosotros obviamente nos generaba un problema económico grande, pero la sentencia se acató. Las sentencias de la Corte están para ser acatadas. El orden constitucional está así definido. Esa es la arquitectura de la República. Ahora, ¿hay derecho a hacerlo? Sí, ahora empieza el problema político. En la Argentina, hay un dato que a veces se pierde de vista, el pedido de juicio político va derecho a la comisión. En otros países va al recinto y el recinto decide o no si hay la acusación. La verdad que si fuera el recinto, como no tienen la más mínima posibilidad de obtener una mayoría, se terminaría el trámite rápidamente y no pondrían esta inestabilidad institucional que se está generando. Ahora, la verdad que tiene una oportunidad este gobierno, que es un frente, que es una coalición. Hay 3 diputados que responden a Sergio Massa. Si los 3 diputados que te responden a Sergio Massa es una comisión que está compuesta por 16 diputados del oficialismo y 15 de la oposición, si los 3 diputados de Sergio Massa directamente dicen que no hay lugar al juicio político, el trámite se termina ahí, se acabó, y no genera esta inestabilidad institucional que recién hablaba el presidente de la Cámara de Comercio. Porque lo que hay que saber es que eso nunca va a pasar el juicio político por el recinto de la Cámara de Diputados. Entonces están montando un show. El presidente tiene que montar este show contra la cabeza de otro poder del Estado en el último año de su gobierno, con la crisis económica que tenemos, que la gente obviamente tiene el deterioro salarial más grande de los últimos 20 años. Nosotros creemos que no, que me parece que es inadecuado y por lo tanto además va a paralizar al Parlamento, cosa que es más inadecuado. Por lo tanto, si hay leyes que fuera necesario votar, lo primero que tiene que hacer es remover el presidente y salir de este lugar del juicio político. Si el presidente no lo quiere hacer, Massa lo puede hacer. Hay 3 diputados que responden a él, con eso el trámite se termina en 15 minutos. Hoy hubo un Zoom de los 16, están todos alineados, se pusieron de acuerdo en la estrategia. Sí, pero me parece que hay cuestiones que se dicen con mucha ligereza. Yo lo escucho a Hernán con atención. Las sentencias están para ser cumplidas, es cierto, comparto absolutamente. Pero las sentencias tienen requisitos constitucionales. Una sentencia no es una expresión nuestra, aunque fuéramos jueces, que decidimos que las 2 cámaras que están acá
dejan de ser de este grupo económico y pasan a ser de la señora que está ahí, María. No, yo tengo que dar un fundamento. Derecho constitucional, Banossi, Zanoni, Morelo, cualquier texto constitucional de primer año exige que una sentencia, sobre todo cuando estamos hablando de una puja de poderes, estamos hablando de una corte que está fallando entre una puja entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, la tiene que fundar. Y la sentencia no está fundada. Yo les pregunto a ustedes, ¿leyeron la sentencia? ¿La han leído? Perdón. Pero pregunto, ¿leyeron la sentencia? No tienen obligación, pero pregunto, ¿la leyeron? Pero, No la leyeron, ¿cierto? No. Pues yo la traje. pero, Obsérvenla. Perdón. Son 25 páginas. Revísenla. ¿Saben cuántos renglones tiene la sentencia donde los jueces resuelven cautelarmente, ni siquiera hay una decisión de fondo, transferirle dinero de las provincias que administra la Nación a la Ciudad de Buenos Aires? 20 renglones. Y no hay ninguna razón jurídica de peso que fundamente determinada afirmación, lo que me lleva a mí, siendo un abogado recibido de grande, que no he ejercido, no soy un jurista como los que les mencioné, ni Banossi, ni Zanoni, ni otros constitucionalistas, el que usted quiera, lea cualquier texto, es una sentencia nula. perdón. Entonces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo si estamos violentando la conformación jurídica de una decisión que toma la máxima corte de la Nación y el presidente de la Nación o los diputados oficialistas plantean revisarla, un juicio político que es un mecanismo de la Constitución? Nos horrorizamos. 2 puntos sobre esto. Y Bueno, una termino. cosita más y te dejo, Hernán. Cuando Lilita Carrió plantea, igual lo dejo acá, no es que me lo llevo, que hay que hacerle juicio a Lorenzetti, ¿Lilita Carrió atenta contra la democracia? ¿Se transforma en una Dalí de los antiderechos de la dictadura? No. ¿A ustedes van a sumar todos esos Estoy pedidos? diciendo Sí. que cómo se mide con distinta vara. Cuando algunos diputados opositores piden juicio político al presidente, ¿está mal? No, tienen todo el derecho. Lo que él luego, como él dice, deberá seguir el curso que establece el proceso. Pero por supuesto, a ver, el derecho no está en discusión, que tiene la potestad de hacerlo. 2 severas errores me parece que es lo que dijiste. Primero, el control constitucional de los actos en la Argentina lo tiene el Poder Judicial y por lo tanto lo tiene la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial. Por lo tanto, a quien le vas a pedir si es o no derecho constitucional es a la misma Suprema Corte, salvo que quiera reformar la Constitución. Como todos sabemos, cualquier juez en Argentina, este es el procedimiento, puede declarar inconstitucional cualquier fallo, una ley, lo puede declarar un juez de primera instancia. Si no puede hacer un juez, ¿cómo no lo va a hacer la Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial? Por lo tanto, el control constitucional de los actos lo tiene la Suprema Corte. Ella la que tiene que opinar sobre la propia constitucionalidad de los actos, salvo que quiera reformar la Constitución, cosa que no les recomendaría. Una segunda cuestión que pasó así al pasar. La discusión es entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. No son recursos de las provincias, porque eso nunca se hubo una ley, como pedía la Corte en la Constitución del 94, con una nueva ley con participación federal. Por lo tanto, del 40% de coparticipación primaria que tiene la Nación, ese es el que está discutiendo con la ciudad. Las provincias no se ven afectadas. Así que las provincias déjenla tranquilas, que las provincias no se ven afectadas por el fallo de la Corte. Dice, cuando la Corte es la que determina y la que está en conflicto con el gobierno nacional, existe un mecanismo que es la recusación. Obviamente los miembros de la Corte pueden aceptarla o no. Por eso hay conjueces de la Corte Suprema. Te puedo hacer un punto ahí, la recusación fue hecha después del fallo. Lo que dice Hernán, si no estaríamos construyendo el poder de la dictadura de la Corte Suprema, lo que iría contra la esencia de lo que está afirmando. No. Pero para no entrar en cuestiones que por ahí vamos a aburrir a la audiencia, ¿cuál es cuando la Corte interviene en un conflicto? ¿No? Él dio el ejemplo Santa Fe. Inició el gobierno de Macri, la Corte unos días antes, unos días después, decidió, después de 5 años, decidió en favor de la provincia de Santa Fe.
como anécdota, lo termina pagando el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Massa. Esa sentencia que Macri decidió pagar, pero la pagamos nosotros. Como dato, anecdótico. La pagó siempre Macri. La pagó siempre. 5 años estuvo esperando el gobierno, la Corte Suprema. Santa Fe pidió una medida cautelar, mientras tanto se la negó la Corte. ¿A dónde apostó la Corte? A no tomar partido, ni por Santa Fe, ni por la Nación, paz social, una salida. En general siempre fue la idea pasada de la Corte, siempre era esa, que traten de ponerse de acuerdo. También es cierto en favor de la Corte que la Corte le pidió a la ciudad y a la Nación que dialogaran y no llegamos a un acuerdo, también es verdad. Pero la Corte cuando toma una decisión es para fortalecer la paz social, es para bajar los decibeles, es como un bombero institucional, hay fuego, vengo con agua. Y fallo en favor de los intereses nacionales. No digo nacionales, gobierno nacional, de lo que está por encima incluso del Poder Ejecutivo, que es un Poder Ejecutivo circunstancial, votado, que luego será reemplazado. En este caso, aunque no haya sido la intención, el fallo es partidario. Porque un buen fallo es cuando molesta a todos. Cuando el fallo molesta a la mayoría y es aplaudido por algunos, que son Rodríguez Larreta y sus seguidores, quiere decir que el fallo tiene alguna falencia. Por eso la Corte lo enfrió el tema, por eso el tema lo lleva para febrero, lo va a tratar de enfriar. Porque son Estamos hablando de la cuestión de fondo, ¿no? Los miembros de la Corte son hombres de poder, no son ingenuos, no son improvisados, entienden lo que está en juego. Por eso me parece que nosotros también debemos bajar los decibeles, también tenemos que discutir acalorada o apasionadamente, pero sin romper el sistema. Y explicar a la sociedad que todos los mecanismos que utilizamos, aunque tengamos diferencias, están previstos en la Constitución. Ni Alberto Fernández está violentando la Constitución, ni ellos por no dar quórum o no votarnos están violando la Constitución. Son mecanismos que tiene este sistema democrático, que es perfectible, pero es el que tenemos. Si esto lo explicitamos a la sociedad y podemos separar un debate político de estas características, y no decir como están diciendo, si el ministro Massa necesita medidas económicas y nos plantean un canje cuando lo que está en juego en las medidas económicas, las compartan o no, es el interés común de 47 millones de argentinos, ahí también se empiezan a equivocar. Ustedes plantearon eso, no hay otra... Empecemos de cero. Por supuesto, estamos discutiendo el sentido y la oportunidad de lo que está haciendo el presidente, llevando a juicio político a la Corte, cuando la agenda de los argentinos es otra. El sentido y la oportunidad, nosotros pensamos que él tiene que gobernar este último año de un gobierno fallido, esto va claramente por nuestra cuenta, un gobierno que fracasó en todas las áreas, tendría que dedicarse a gobernar este último año. En cambio, genera un conflicto que él puede creer que es válido. Nosotros creemos que lo hace para agradarle a la gran hermana que lo vigila desde hace tiempo, y a la gran hermana no hay ofrenda que le alcance, pero la gran hermana lo sigue criticando. La gran hermana obviamente es la vicepresidenta de la Nación. Entonces, en esta tensión dentro del oficialismo, ponen una tensión que yo coincido una cosa con el chino, es legal lo que hace. Pide un juicio político. Lo que yo digo que es una soncera del punto de vista que no forma parte de la agenda de la gente, y sobre todo, para decir la palabra show, que no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Porque ¿qué posibilidad tiene de llevarse a cabo? Ninguna, porque podrán insistir en la comisión, cuando vaya al recinto, ¿sabe cuánto se necesita? 2/3 de los diputados. No tienen ni siquiera la mitad. Entonces, ¿para qué se hace? Pero mientras tanto no se trata ninguna otra ley. Pero yo creo que eso tensa notoriamente el cuerpo institucional de la República. Entonces, lo bueno que sería decirle al presidente y al ministro Massa, que insisto, maneja 3 diputados, que retiren un pedido que no es más que un show. Es un show. No tiene ninguna posibilidad, se los afirmo, ninguna posibilidad de ser llevado adelante. Bueno, primera coincidencia importante, es legal. Es legal. Digo porque otros colegas, otros compañeros, correligionarios, camaradas, no sé cómo se llaman en Juntos por el Cambio, más allá de origen radical, cuando nos conocimos éramos 2 jóvenes, juventudes políticas, no es ilegal, no es autoritario, no nos tiene que comparar con nadie, sino reconocer que es legal y es discutible y se puede opinar o no. Pueden votar en contra, pueden no dar quórum. Vamos al otro tema. Marco económico.
nosotros heredamos una deuda la más grande contraída en la historia de Argentina, ¿no? La de No. Mauricio Macri. La verdad que no. Y es una deuda que luego, con el apoyo responsable, no correspondía de otra manera, pero podían haberlo no hecho. Lo hicieron y yo lo quiero reconocer. Votaron con nosotros, con la mayoría del Frente de Todos, la renegociación de la deuda externa. Es decir, pusieron por encima de cuestiones, debates particulares, el interés de la mayoría de los argentinos. El presidente Alberto Fernández, conjuntamente con el ministro de Economía Sergio Massa y conjuntamente con todo el gobierno y sobre todo con el pueblo argentino que hace un gran esfuerzo diariamente, mucho más que nosotros los dirigentes, estamos tratando de salir de esta crisis, que a esa deuda que se renegoció, más la renegociación con acreedores privados, más la pandemia, que no se la podemos atribuir a nadie, más la guerra, invasión rusa-Ucrania, más todas las contingencias económicas globales, más la inflación que arrastramos, más errores que habremos cometido, más cuestiones estructurales, etcétera, etcétera, estamos logrando lentamente bajar la inflación. Acaba de anunciar el ministro un acuerdo con un grupo de gremios importantes pensando en el año que viene con un acuerdo salarial muy por debajo de lo que muchas consultoras establecen como 60% en dos partes de como 33. potencial inflación, etcétera, etcétera. Lo razonable es que ellos tuviesen la sensatez de decir, bueno, esto de la Corte, con todos los argumentos que da Hernán, no va a tener quórum, es un show, la gran hermana, perfecto. Pero el Congreso debe funcionar para los temas económicos, donde más allá de que estén o no de acuerdo con Alberto Fernández, con la gran hermana, con quien sea, hay 47 millones de argentinos en juego. Te voy a hacer un punto. Que no pueden quedar prisioneros. Yo te dejo de hablar, una pero te disputa quedas con todo el política tiempo. electoral Te entre interrumpo nosotros. porque si no te quedas con todo el tiempo. Perdón. Nos quedan 2 minutos, tenemos. Para ser claros, hoy, al día de hoy, no mandó ninguna ley. Así que todo el apuro que dicen que tiene, no está eso en el Congreso. No está el proyecto extraordinario. Entonces no quieran poner cara diciendo, bueno, tendríamos todo resuelto, pero esta oposición obstruccionista no es cierto. No se envió nada. Vos creo que estás en asuntos parlamentarios. No lo enviaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No enviaron los proyectos que dicen. Entonces no hay ninguna demora porque no los enviaron. No. No dije que hubiese Bueno, demora. no, pero pareciera, se quiere presentar, déjame terminar, se quiere presentar el caso como que esta oposición obstruccionista impide que el ministro solucione los problemas. No, el ministro no mandó nada. No, Hernán, hace El ministro 5 no mandó minutos, nada, Chino. 5 minutos. Nada mandó todavía. Hace 5 minutos Sí. vos acabas de decir, y ustedes lo han Sí, sí. escuchado en distintos canales, distintos No, medios, y te lo vuelvo a tantos decir. dirigentes opositores, que hasta que no se retire el proyecto... Sí, lo dijo de juicio Santilli político- acá. No, yo lo digo también. Bueno, pero si no lo mandó, Perfecto. muchachos. Cuando lo enviemos, Sí. te pido respetuosamente que recapaciten, que separen el tema del juicio político, que lo califiques como quieras calificarlo, pero qué que pasa? no demore, no digo que apoyen, que discutamos en función de los intereses de los argentinos los proyectos económicos, sociales, financieros, productivos, industriales, porque ustedes tienen que apostar a nuestro éxito. Voy a hacer- Perdón, sí. porque nuestro fracaso Por supuesto. es el eso fracaso de siempre lo 47 haremos. millones de Pero una argentinos. reflexión con respecto a lo que dijo Edgardo, que entramos en los 40 años de democracia, que vos y yo, y Edgardo también, participó al inicio. Yo no creo que sea un tema menor. Yo creo y peleo desde hace 40 años con una convicción muy profunda, que mejores instituciones mejoran el bolsillo y la calidad de vida de los argentinos. Creo que eso está íntimamente vinculado. Entonces, empeorar las instituciones, empeora la calidad de vida. Y creo que es un debate que falta. A veces no se nota tan claramente que cuando destruís las instituciones, destruís la calidad de vida. Yo peleo y desde mi convicción más íntima eso. Por lo tanto, no es un tema menor lo que pasa con la Corte Suprema. Cerramos, 30 segundos. Te creo, porque te conozco. Creo que es un debate para otro día. Debemos, desde las instituciones, mejor calidad de vida de los argentinos. Pero reitero, cuando vayan las leyes, dentro de una semana, 2 o 3, vinculadas a los intereses de los argentinos, trátenlas, sepárenlas de la cuestión del juicio político. Yo diría, es muy Gracias. fácil de resolverlo, ¿no? Gracias a los dos. Paren el juicio político. Ojalá que tengamos un buen año, ¿no? Que son los 40 años. Yo Buen confío mucho en nuestro pueblo y va a ser difícil, pero va a ser mejor y va a depender de nosotros. Gracias a los dos. Gracias. Adiós. Hacemos una pausa y ya volvemos.